A la entrada de San Miguel del Monte, un pueblo jalisciense donde el aire huele a pino temprano y pan dulce por la tarde, hay una iglesia pequeña, de cantera gris y campanas, que suenan como si hundieran la mañana en agua tibia. La parroquia de San Miguel Arcángel no presume vitrales importados ni grandes retablos. Tiene paredes encaladas, un suelo de baldosas terracota y una capilla lateral iluminada por cirios de cera de abeja. Allí, contra un fondo verde oscuro que parece absorber el ruido, descansa una imagen de la Virgen. La llaman la Morenita de la Loma, una advocación sencilla de María, con las manos juntas y la cabeza inclinada como quien escucha. Lucía, que llegó a San Miguel siguiendo a su hermana mayor desde Tepatitlán, no había planeado quedarse. Pero la salud de su hijo, Mateo, la ancló a aquel pueblo de ritmos pequeños. Mateo tenía 5 años y un diagnóstico claro: trastorno del espectro autista, con mutismo persistente. No es que no pueda, le decía la terapeuta, es que el camino para salir de su mundo es más largo, más incierto. Desde los 2 años, Mateo no balbuceaba palabras. Desde los 3, evitaba el contacto visual. Desde los 4, había construido su propio orden secreto: alinear carros de plástico por color, girar tapas como si fueran planetas, observar sombras que cruzaban el suelo a distintas horas del día. Lucía aprendió a leer la mímica silenciosa de su hijo. Un parpadeo rápido, una mano que rozaba apenas el borde de la mesa, un giro de cabeza que significaba basta. Aprendió también a negociar con la memoria táctil de Mateo. Las etiquetas de la ropa le lastimaban. Las suelas rígidas lo descomponían. Las luces fluorescentes lo hacían cubrirse la cara con el cuello de la sudadera. Vivían en un cuarto amplio al fondo de la casa de su hermana. La ventana daba a un huerto con limoneros. Cada tarde, cuando el sol se doblaba sobre los techos, Mateo se colocaba de puntas frente al vidrio y seguía con el dedo, en el aire, el vuelo de los gorriones. Movía los labios, como si conversara con algo que Lucía no lograba oír. Fue la terapeuta quien le sugirió incluir la iglesia en la rutina, no por devoción, sino por estructura. No subestime el poder de los lugares tranquilos, le dijo. Si él tolera el olor a cera y la penumbra, puede convertirse en un refugio. La primera vez que Lucía lo llevó, eligió un martes a mediodía. La nave estaba casi vacía. El eco de los pasos parecía terciopelo, y un hombre mayor lustraba con paciencia a un banco. Mateo vaciló en la puerta, aspiró como gato, curioso, y entró pegado a la falda de su madre. Caminó sin prisa, tocando apenas con la punta de los dedos el respaldo de cada banca, como si midiera la temperatura del silencio. Fue entonces cuando la vio. La Morenita de la Loma, en su capilla lateral, con una veladora titilando a su costado. Mateo se detuvo. Lucía sintió el brazo de su hijo ponerse rígido. Él inclinó la cabeza, un gesto mínimo, y algo en su mirada, que casi nunca se quedaba quieta, se calmó. Desde ese día, la iglesia se volvió estación fija. Iban 2, a veces 3 veces por semana. Mateo se sentaba en el mismo banco, segundo de la capilla, y durante minutos largos dejaba que sus ojos descansaran en el rostro pequeño de la Virgen. No había plegarias ni peticiones explícitas, solo el rodar lento de los pensamientos mudos del niño. A ratos separaba apenas los labios y formaba sonidos que no eran palabras. Aire templado, una vocal sostenida, un hilo de soplo que se quebraba como si estuviera aprendiendo a tocar una flauta diminuta. Cuando Lucía se atrevía a susurrar, «Gracias», por esos ratos sin tormenta, por ese respiro en medio del esfuerzo, sentía que ella también estaba siendo educada en una paciencia distinta. Los domingos, la misa de las 11 congregaba familias con niños.
Lucía solía evitarlas por el bullicio, pero el cuarto domingo de mayo se animó. «Vamos a intentarlo un rato y si te cansas, salimos», le dijo a Mateo, sabiendo que él no entendería las palabras, pero quizá el tono. Se sentaron al fondo, cerca de la puerta, por si el murmullo de las voces resultaba intolerable. El padre Rafael, un sacerdote de manos grandes y barba incipiente, hablaba con voz baja, sin teatro. La homilía, sobre el misterio de escuchar: «No escuchamos para responder, escuchamos para hospedar». Lucía no estaba segura de creer en todo, pero la frase se le quedó dando vueltas. Hospedar. El momento de la paz fue una prueba. Una señora se inclinó hacia Lucía con sonrisa amplia. Mateo se cubrió las orejas. Un niño detrás golpeaba con entusiasmo el piso con su zapato. Lucía pensó en salir. Entonces oyó un ulular de paloma, leve, que venía de su hijo. Una vocal abierta. Miró su cara. No había angustia, solo una tensión nueva, expectante. 5 minutos más, se dijo. Al final de la misa, como cada domingo, los feligreses formaron una hilera breve para acercarse a la capilla de la Morenita. No era un rito oficial, era costumbre del pueblo. Lucía se quedó atrás, sin saber si arriesgarse. Fue Mateo quien tiró de su mano, un tirón muy suave, sí, pero decidido, y la guió hacia la fila. Cuando les tocó pasar, él caminó solo los últimos 2 pasos y se plantó frente a la imagen. En la cera líquida de la veladora danzaba un reflejo que le pintaba en la mejilla una coma luminosa. Mateo levantó la mirada y sus labios se movieron. Hubo un sonido. Lucía, que ya había aprendido a no ilusionarse con cada gesto, se quedó inmóvil, dudando entre prender la cámara del celular o cubrirle con el chal los hombros. Eligió no moverse. Mateo volvió a mover los labios. Esta vez, la sílaba cruzó el aire con la gravedad de una piedra cayendo en un pozo. «¿Dre?» La palabra fue casi un roce, una sombra de sonido, pero tenía forma. Lucía sintió, antes que las lágrimas, una punzada de miedo, como si pronunciar una palabra fuera una especie de peligro, lo frágil que podía romperse. Nadie alrededor pareció darse cuenta, o tal vez el pueblo estaba entrenado para no invadir lo sagrado de lo ajeno. Mateo, en cambio, no se detuvo. Dio un paso más, tan cerca de la hornacina que la luz le enmarcó las pestañas, y volvió a probar. «Madre». La segunda vez fue más clara. El padre Rafael, que guardaba la estola en la sacristía, salió como si hubieran tocado un timbre inaudible para el resto. Se quedó a cierta distancia, sin intervenir. Lucía, que había contenido la respiración, exhaló por fin. «Madre», repitió Mateo, y luego, sin transición, encadenó palabras que nunca, jamás, había dicho. «Dios te salve, María». Lucía no supo si alguien, alguna vez, había rezado esa oración junto a él. Ella la sabía de memoria, como muchos en México, pero no recordaba haberla pronunciado en voz alta frente a Mateo. El niño habló en un hilo de voz continuo, sin tropiezos grandes, como si estuviera leyendo letras invisibles que flotaban entre la vela y la imagen. «Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres». La gente alrededor empezó a voltear. No con curiosidad morbosa, sino con ese cuidado que se tiene cuando un vaso muy fino está siendo trasladado de una mano a otra. El monaguillo, un adolescente que jugaba fútbol detrás de la iglesia, se asomó curioso. El hombre mayor que lustraba bancas, Ignacio, apoyó el trapo en el respaldo y cruzó los brazos, con los ojos brillantes. Mateo continuó, con pausas tan leves que parecían parte de la música de la oración. «Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. En pecadores,
Su voz se quebró. No por dolor, sino porque el aire se le acababa. Lucía no quería soplar, no quería interrumpir ese hilo, pero el instinto pudo más. Puso su mano sobre la espalda del niño y sintió el ritmo de su pequeño tórax como un pájaro domesticado. Mateo tomó aire y cerró. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El amén fue la palabra más firme que había dicho en su vida. Nadie aplaudió. No hubo exclamaciones. El padre Rafael dio un paso hacia adelante, manteniéndose a una distancia de respeto, y solo dijo, suave, gracias. No a Mateo, ni a Lucía, ni a la Virgen, sino a algo que llenaba el espacio entero, y no tenía nombre preciso. Lucía se permitió llorar, no un llanto ruidoso, un agua que por fin encontraba salida. La noticia, en un pueblo pequeño, camina sin pies. Aquella tarde la vecina panadera dejó una concha más en la bolsa, porque a los milagros se les pone azúcar. El señor de la tienda detuvo a Lucía para decirle, sin mirarla mucho a los ojos, «Dios es bueno». Ella no sabía qué contestar. Por la noche, cuando Mateo se paró frente a la ventana a buscar gorriones en la oscuridad, movió otra vez los labios. Esta vez no fue una oración, sino un susurro que parecía un nombre cariñoso. Lucía no supo si lo decía a la Virgen, a la noche o a ella. Madre. Los días siguientes no fueron de película. Mateo no se transformó en un parlanchín de pronto. Pero algo del lenguaje, como una puerta entreabierta, había cedido. En terapia empezó a imitar sílabas. Ma, pa, pan. La terapeuta, incrédula pero prudente, registró los avances sin etiquetarlos. «Hay eventos detonantes», le dijo a Lucía. «Lo que importa es sostener la ventana abierta». En la cocina, Mateo se acercó un par de veces a la mesa y, en lugar de señalar la taza, dijo «agua». Dijo también «zapato», una mañana en que se molestó por la etiqueta interior que le rozaba el talón. A veces, en medio de la noche, despertaba y recitaba en voz muy baja una línea de la oración, como si puliera una piedra con la lengua. La comunidad, con ese instinto que tienen los lugares chicos para rodear sin aplastar, cambió pequeñas cosas. Las catequistas pidieron a los niños no correr por la nave. Ignacio, el de las bancas, colocó un pequeño tapete de sisal bajo el banco donde se sentaban madre e hijo, para que los zapatos de Mateo sintieran una textura más amable. El padre Rafael redujo el volumen del micrófono y se habituó a hacer silencios largos antes del «podéis ir en paz», un gesto que, sin que nadie le dijera, sentía necesario. No faltaron quienes, desde pueblos vecinos, preguntaran si el niño se curó, como si la vida se partiera en mitades pulcras. Lucía aprendió a responder con una frase que, con el tiempo, se volvió su refugio. «Mi hijo está encontrando caminos». Algunos la miraban con decepción. Querían la historia encerrada en una palabra, milagro, y una foto borrosa para compartirla en WhatsApp. Ella prefería el tránsito, la ruta, el paso lento. No negaba la gracia, la nombraba sin exhibirla. Una tarde de junio, llegaron a la parroquia cuando el sol caía en diagonal por el lado del atrio. Mateo caminó directo a la capilla. No miró a nadie, no buscó la mano de su madre. Se plantó frente a la morenita, cerró los ojos, un gesto que en él significaba protección contra el exceso de luz. Y empezó, sin guía, «Dios te salve, María». Esta vez, al llegar a «ruega por nosotros, pecadores», añadió algo que no estaba en la oración. No un adjetivo, no un agradecimiento, nada grandilocuente. Dijo en voz casi inaudible, «Enséñame». Lucía no estaba segura de haberlo oído bien. Tal vez fue su deseo el que puso esa palabra en la boca del niño. Pero el padre Rafael, que barría discretamente el polvo fino cerca del confesionario, levantó apenas la mirada y asintió, con un gesto que decía, «También lo oí».
Ese «enséñame» cambió la manera en que Lucía se relacionó con su propia fe. Esa mezcla de catecismo de infancia, distancia adulta y necesidad de amparo. Dejó de pedir explicaciones para todo. Empezó a mirar la vida como una escuela larga. No renunció a las citas con neurólogos. No abandonó los ejercicios de terapia. No sustituyó el trabajo cotidiano por novenas. Solo añadió una dimensión. Si la gracia había abierto un resquicio, su tarea era ensancharlo con paciencia humana. Una mañana de julio, Mateo sorprendió a su maestra de apoyo en el preescolar rural. Había llevado, como cada día, sus carritos. Los colocó por color, del rojo al azul, con meticulosa satisfacción. La maestra se acercó y, sin romper el orden, le pasó uno verde a la mano. Él lo tomó, lo giró una vez y dijo: «Verde». La maestra, que llevaba años sujetando palabras con alfileres para que no volaran, se apoyó en la mesa para no llorar. Al final del día escribió un reporte conciso. Asociación color-palabra. Emisión espontánea. En la última línea, más pequeña, añadió: «Hay ecos de oración». No todo fue cuesta arriba. Hubo tardes de berrinche, noches de insomnio, días en que el ruido de la licuadora en la cocina de la hermana de Lucía desataba un llanto que parecía no tener origen. Hubo una mañana en que Mateo, frente a la imagen de la Virgen, se cubrió los oídos y gritó. Lucía, avergonzada, quiso salir corriendo. El padre Rafael, que había visto llegar y partir a cientos de feligreses como estaciones de tren, se acercó y le dijo una frase sin peso de sermón. «Aquí también se vale el ruido». Esa línea se volvió otro asidero. Si el templo podía hospedar el ruido de su hijo, quizá el mundo entero podía aprender una forma de hospitalidad. Un sábado de agosto, víspera de la fiesta patronal, hubo rosario comunitario. Las señoras de la vela llevaron flores blancas y tejieron con las manos una paciencia de décadas. Los niños, más inquietos de lo habitual por la promesa de tamales después, jugaban a contar los granos. Al llegar al Santa María, Madre de Dios, una mujer mayor de ojos verdes, a quien nadie conocía demasiado más allá de su nombre, Elena, pidió el micrófono y dijo con voz ronca de años: «Hoy me toca a mí dar gracias porque aprendí a rezar de oídas. Escucho al niño de Lucía, y me acuerdo de que también yo me quedé sin palabras una vez». No explicó más. El pueblo no pidió detalles. A veces el agradecimiento ajeno es suficiente. Ese mismo día, al regresar a casa, Mateo se plantó frente a la ventana. Los gorriones no estaban. Había viento. «Viento», dijo. Fue su primera palabra que no pertenecía al mundo íntimo ni al ritual. Lucía tuvo la tentación de anotarlo en un cuaderno con fecha, hora y contexto. No lo hizo. Se contentó con repetir, como quien acompaña el paso de alguien que aprende a andar: «Viento, sí, viento». El progreso, a partir de entonces, tomó el ritmo de las estaciones. Septiembre trajo lluvias, y con ellas, charcos que Mateo amó con devoción. Aprender a nombrar los reflejos fue otra forma de aprender a hablar. Octubre trajo una feria pequeña. El ruido fue demasiado y Lucía se prometió no volver a llevarlo a juegos mecánicos por un tiempo. Noviembre se llenó de veladoras por los muertos, y la capilla de la Morenita olió más fuerte a cera. Mateo toleró el aroma como se tolera la presencia de un pariente que se queda a vivir, con molestia que se vuelve costumbre. En diciembre, con los villancicos, el padre Rafael negoció con las catequistas ejecutar solo guitarras sin amplificar. «Hay oídos para todo», decía, guiñándole un ojo a Lucía. En enero, una periodista joven, antena encendida para historias que viajan, llegó a San Miguel del Monte con su libreta y una sonrisa armada de humildad. Quiso entrevistar a Lucía. «No estoy segura», dijo ella. «Mi hijo no es nota». La reportera asintió, sin insistir, y aún así,
Antes de irse, dejó una frase que se le pegó a Lucía en el forro del suéter. A veces las historias ayudan a quien no sabe que necesita ayuda. Lucía pensó en ello por días. No quería exponer a Mateo. Tampoco quería ocultar aquello que los había sostenido. Eligió escribir una carta simple, sin nombres completos ni diagnósticos exhaustivos, y la dejó en el buzón de la parroquia. El padre Rafael la leyó en silencio, la dobló con cuidado y la guardó en un misal, no para mostrarla, sino para recordarla al preparar cada homilía. No escuchamos para responder, escuchamos para hospedar. La noche de su 6º cumpleaños, Lucía horneó un pastel pequeño. Mateo estaba especialmente sensible. La llama de las velas lo hipnotizaba y desbordaba a la vez. «Una sola», pidió Lucía a su hermana. «Solo una». Cantaron bajito. Cuando le dijeron «pide un deseo», él no entendió. Lucía pensó en pedirlo por él. «Que hable». Pero se mordió la lengua. Quizá el deseo ya estaba en marcha y no hacía falta tirarlo al aire como si fuera moneda a una fuente. Mateo miró la vela, miró a su madre y dijo: «¿Gracias?» No fue un gracias dirigido. Fue uno que apenas rozó el mundo, alegre y torpe. Bastó. A veces, todavía, hay días en que el lenguaje se retrae. Semanas en que Mateo prefiere el orden de los carritos a cualquier intento de conversación. Lucía ha aprendido a no maldecir esos retrocesos. Son parte de un tejido más grande. Cuando vuelven a la capilla, siguen yendo, aunque no con la urgencia de antes. Él se sienta en su banco y mira, como si midiera la distancia entre su silencio y la figura que lo mira. A veces reza toda la oración. A veces la empieza y se pierde en la segunda frase. A veces se queda en la primera palabra, esa que inauguró la grieta por donde se filtró el mundo. Madre. Una tarde de marzo, saliendo de la iglesia, Ignacio, el de las bancas, los alcanzó en el atrio. Llevaba una bolsita de manta. Se la ofreció a Mateo, que la tomó con reserva. Adentro había un rosario de madera clara, con el aroma áspero del pino recién lijado. «Lo hice del retazo de un banco que cambiamos», dijo, «para que tenga algo del lugar donde dijo su primera palabra». Lucía quiso pagarle. Él negó con la cabeza, como si la idea lo ofendiera. Mateo pasó los dedos por las cuentas y, muy bajo, dijo: «Suave». No necesitó más. En Semana Santa la procesión se detuvo, como cada año, frente a la capilla. El sacerdote elevó una oración breve. Los niños del catecismo sostenían velas que manchaban de cera sus dedos, con fascinación leve por el dolor dulce. Lucía y Mateo estaban al borde, casi fuera. Un hombre que venía de paso, sin saber la historia, murmuró con sorna: «¡Qué pérdida de tiempo!». Mateo lo miró apenas y volvió la vista a la Virgen. No respondió palabras. No hizo falta. La paciencia que había aprendido, y que enseñaba sin proponérselo, era una forma de lengua. Al cerrar el año, cuando las lluvias amainaron y los limoneros del huerto de la hermana volvieron a oler a cáscara fresca, Lucía se sentó a escribir en una libreta. No era para nadie. Un recuento mínimo, un inventario de gratitudes. Anotó: agosto, Mateo dijo viento. Septiembre, toleró el mariachi del vecino por 5 minutos. Noviembre, pidió pan con una palabra de más. Por favor. Al final, sin querer, le salió una plegaria. No la de siempre, no la que su hijo había pronunciado primero, sino otra, breve. Madre, si este camino es nuestro, préstanos zapatos buenos. La vida siguió, como sigue el agua por acequias viejas, aprendiendo la forma del terreno. Nadie en San Miguel del Monte abrió un puesto de milagritos a la puerta de la capilla. No llegaron camiones de peregrinos. Algunas personas, al entrar a la iglesia, bajaban la voz un poco más que antes. Otras, al ver a Lucía en la tienda,
Apretaban el saludo con un cariño sin palabras. Mateo, por su parte, descubrió la dicha de emparejar palabras con cosas, piedra con piedra, hoja con hoja, cielo con cielo. Un día de enero, al salir de la iglesia, miró directo a los ojos del padre Rafael, por primera vez, sin escapar, y dijo: «Gracias por... silencio». El sacerdote, que había pasado años intentando decir verdades con frases pulidas, entendió que esa era su homilía más preciosa. Sonrió. «De nada», contestó, y se inclinó a la altura del niño como la morenita en su hornacina, con la cabeza un poco de lado, el gesto de quien escucha. Esa noche, frente a la ventana, Mateo buscó gorriones. Había viento, había nubes que a ratos dejaban ver la luna, y había también, Lucía lo supo aunque no pudiera nombrarlo, un orden nuevo en el mundo. El niño levantó la mano, dibujó en el aire un círculo imperfecto, y susurró una última vez, como quien afina un instrumento que por fin quiere tocar: «Madre». No fue un final, fue un comienzo sostenido.